En 1983, en un teatro de Nueva York, un comediante de 22 años sube al escenario para grabar lo que se convertiría en uno de los especiales de comedia más influyentes de la historia. Su nombre es Eddie Murphy. Entre los temas que aborda esa noche, dedica varios minutos a imitar la voz aguda y los gestos delicados del cantante más famoso del planeta, Michael Jackson, que en ese momento tiene 25 años y acaba de lanzar Thriller, el álbum que en pocos meses se convertiría en el más vendido de la historia. Nadie en ese teatro imagina que la persona imitada en el escenario terminaría, años después, llamando personalmente al comediante para decirle que lo había disfrutado. Y mucho menos, imaginan que esa broma marcaría el inicio de una de las amistades más inesperadas del entretenimiento estadounidense. El especial se llama Delirious y se estrena ese mismo año. La rutina sobre Jackson no es agresiva ni cruel, se burla, sobre todo, de lo sensible que parecía el cantante en las entrevistas de la época, de su forma de hablar en voz baja y de ciertos gestos que ya para entonces formaban parte de su imagen pública. Años después, en una entrevista con el diario británico The Guardian, Murphy explicaría que esa rutina fue, según él mismo la recuerda, la primera vez que alguien se atrevía a hacer un chiste público sobre Michael Jackson en un escenario de comedia. Antes de esa noche, nadie lo había intentado. ¿Cómo reaccionaría el artista más protegido y cuidadoso de su imagen en la industria musical al enterarse de que un comediante lo estaba imitando frente a miles de personas? La respuesta llegó de una forma que sorprendió al propio Murphy. Según relató el comediante en distintas entrevistas a lo largo de los años, Jackson no solo no se molestó, encontró la imitación genuinamente divertida. Murphy describió después que Jackson era capaz de reírse de sí mismo con una naturalidad que contradecía por completo la imagen distante y frágil que los medios construían constantemente a su alrededor. Ese contraste entre el Michael Jackson público, cuidadosamente empaquetado para las cámaras, y el Michael Jackson privado, que se reía de los chistes sobre él mismo, se convertiría en el eje central de una amistad que duraría más de 2 décadas. Los dos hombres se conocieron formalmente poco después de esa rutina. Murphy contaría, años más tarde, que llegó a conocer a Jackson desde que éste tenía apenas 19 años, es decir, mucho antes de que Thriller lo convirtiera en la figura más grande de la música popular. La familia Jackson completa, según las palabras del propio Murphy, lo trató siempre con calidez, y llegó a mencionar en una entrevista de 2015 que seguía viendo con regularidad a Jermaine Jackson, uno de los hermanos mayores del cantante, décadas después de la muerte de Michael. Esa cercanía familiar explica, en parte, por qué una broma que en cualquier otro contexto podría haber generado tensión terminó, en cambio, construyendo un puente entre dos de los artistas más observados de su generación. 4 años después de Delirious, en 1987, Eddie Murphy graba su segundo especial de comedia, titulado Raw. Y ahí ocurre algo que pocos comediantes pueden decir que han logrado. Michael Jackson, el hombre imitado en el especial anterior, participa de forma indirecta en el material del nuevo show. Según se documentó en distintas fuentes sobre la producción de Raw, Jackson llegó a aportar ideas para una rutina cómica que imaginaba una pelea hipotética entre ambos. Un enfrentamiento absurdo e imaginario en el que Murphy, siguiendo las sugerencias del propio Jackson, incluyó detalles como el lenguaje agresivo típico de una pelea callejera y un gesto muy específico y reconocible. Jackson ajustándose el cabello en pleno combate, incluso en medio del caos de una pelea inventada, es decir,
El hombre que había sido el blanco de la broma original terminó convirtiéndose en guionista voluntario de su propia caricatura. ¿Cuántas estrellas de ese calibre, protegidas por equipos enteros de relaciones públicas, se hubieran atrevido a colaborar activamente en un chiste sobre sí mismas? Esa dinámica, la de dos hombres que se retrataban mutuamente con humor, sin quebrar el respeto que se tenían, se mantuvo silenciosa durante los siguientes años, mientras cada uno construía su propia carrera en direcciones distintas. Murphy se consolidaba como una de las figuras más taquilleras de Hollywood, con películas como Beverly Hills Cop y Coming to America. Jackson, por su parte, atravesaba la etapa más alta de su carrera musical con el álbum Bad, lanzado también en 1987, el mismo año del especial Raw. Ambos hombres, cada uno en su propio universo mediático, seguían cruzando caminos en privado, alimentando una relación que el público general desconocía casi por completo. El siguiente capítulo de esa historia llegó en enero de 1992, cuando Murphy y Jackson entraron juntos a un estudio de grabación para trabajar en una canción escrita y producida por el propio Murphy junto a Trenton Gumps. La canción se llamaría What's Up With You y se lanzaría oficialmente el 30 de marzo de 1993 como sencillo del tercer álbum de estudio de Murphy, Love's Alright, bajo el sello Motown. El video musical que acompañó la canción mostraba a ambos artistas bailando entre nubes, en una producción que alternaba entre blanco y negro y color, con el coro infantil Harlem Boys Choir cantando y bailando alrededor de ellos. Murphy explicó después cómo logró convencer a Jackson de participar. Simplemente se lo pidió de forma directa, y Jackson aceptó sin mayores complicaciones, algo que en la industria musical de los 90, con un artista de ese nivel de exposición, no era en absoluto algo garantizado. La canción, sin embargo, no fue bien recibida por la crítica. Distintos medios especializados la describieron como una de las producciones más flojas de la carrera musical de Murphy, un experimento que no lograba encontrar su lugar entre el pop, el R&B y el New Jack Swing que intentaba fusionar. Murphy, lejos de sentirse avergonzado por esas críticas, respondió con una frase que resumía perfectamente su relación con Jackson y con esa etapa de su carrera. Dijo, en una entrevista concedida al New York Post en 2015, que sin importar cuánto criticaran la canción, muy pocas personas en el mundo podían decir que tenían metraje de sí mismos bailando entre nubes junto a Michael Jackson, y que eso, para él, sería parte de su historia para siempre. ¿Puede una colaboración considerada un fracaso comercial convertirse, con el paso de los años, en uno de los recuerdos más valiosos de la carrera de un artista? Lo que Murphy reveló en esas entrevistas posteriores fue, quizás, más interesante que la canción misma. Habló de un Michael Jackson que el público general nunca llegó a conocer completamente. Un hombre que, en palabras del propio Murphy, dejaba de ser la figura extravagante y mediática que todos identificaban como Waco Jacko, el apodo despectivo que la prensa amarillista le había puesto durante los años 90, en cuanto estaba rodeado de personas de confianza. Murphy describió a un Jackson que se comportaba como una persona completamente normal junto a su familia y sus hijos, capaz de encender esa persona pública de Michael Jackson de forma casi instantánea cuando la situación lo requería, como si se tratara de un interruptor que él mismo controlaba a voluntad. Esa capacidad de alternar entre dos versiones de sí mismo, la privada y la pública, es precisamente lo que hacía que las bromas entre ambos comediantes funcionaran. Jackson entendía perfectamente el juego,
y participaba en él con la misma soltura con la que Murphy lo construía sobre el escenario. Con el paso de los años, Murphy siguió recurriendo a su imitación de Jackson en distintos formatos, siempre desde el mismo lugar de cariño y no de burla malintencionada. En el programa Comedians in Cars Getting Coffee, conducido por Jerry Seinfeld, Murphy volvió a hacer su versión del cantante. Décadas después de haberla estrenado por primera vez en Delirious, demostrando que la rutina seguía siendo parte de su repertorio incluso mucho después de la muerte de Jackson en 2009. La diferencia, sin embargo, es que para ese momento la imitación ya no era solo un chiste sobre un artista extravagante. Se había convertido en un homenaje, una forma de mantener viva, aunque fuera de manera cómica, la memoria de un amigo que ya no estaba. Vale la pena detenerse en un detalle que distingue esta historia de una simple anécdota de dos famosos que se llevaban bien. Murphy fue, según sus propias palabras, la primera persona en atreverse a hacer comedia pública sobre Michael Jackson, en un momento en que el cantante ya empezaba a construir una imagen tan cuidada y tan protegida que la mayoría de comediantes de la época preferían mantenerse alejados del tema, por miedo a una reacción legal o a un distanciamiento profesional que pudiera afectarlos. Murphy tomó ese riesgo, sin saber cómo reaccionaría el propio Jackson. La apuesta funcionó, pero pudo no haber funcionado. ¿Qué hubiera pasado con la carrera de Murphy si, en lugar de reírse, Jackson hubiera respondido con enojo, con una demanda, o simplemente con el silencio absoluto que tantas otras celebridades imponían frente a las bromas sobre su persona? Esa pregunta queda, inevitablemente, sin respuesta, porque los hechos tomaron el camino contrario. En lugar de una ruptura, la broma generó una amistad de más de 20 años, sostenida por interacciones públicas ocasionales, como su encuentro en los American Music Awards, descrito por quienes lo presenciaron como una muestra genuina y espontánea del cariño real que existía entre ambos, lejos de cualquier actuación protocolar típica de ese tipo de eventos. No hay registro de una gran batalla de bromas transmitida en un solo programa o en una sola grabación continua. Lo que existe, documentado a lo largo de más de 3 décadas, es algo distinto y quizás más valioso. Una serie de gestos, imitaciones, colaboraciones y comentarios que, sumados uno tras otro, cuentan la historia de dos hombres que encontraron, en el humor mutuo, una forma poco convencional de expresar respeto. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, a los 50 años, en su residencia de Los Ángeles. Eddie Murphy, que para entonces llevaba más de 2 décadas conociendo tanto al ícono público como al hombre privado detrás de él, continuó hablando de esa amistad en los años posteriores con una honestidad poco habitual en la industria del entretenimiento, donde las relaciones entre celebridades suelen filtrarse a través de publicistas y mensajes cuidadosamente calculados. Murphy nunca ocultó que su primera rutina sobre Jackson había sido, en cierto sentido, un golpe de suerte. Pudo haber terminado en una disputa pública, y en cambio se convirtió en el inicio de algo que ninguno de los dos hombres, en 1983, hubiera podido predecir con exactitud. Queda, entonces, una reflexión que trasciende la anécdota puntual de dos artistas famosos. La forma en que Michael Jackson recibió la broma de Eddie Murphy dice, quizás, más sobre quién era el cantante en privado que cualquier entrevista cuidadosamente preparada que haya dado a lo largo de su carrera. Un hombre capaz de reírse de su propia imagen, de colaborar en una parodia sobre sí mismo y de mantener durante décadas una amistad basada en ese humor compartido, es un hombre que se permitía,
al menos frente a quienes conocía de verdad, dejar caer por un momento la armadura que el mundo entero esperaba ver siempre puesta. Tal vez la verdadera batalla de bromas entre estos dos hombres nunca fue una competencia por hacer reír más fuerte al público, sino un código privado entre dos personas que entendían, mejor que nadie, lo que significaba vivir bajo la mirada constante de millones de personas que creían conocerlos por completo.